Buenos días, amigas y amigos. Este video trata del maravilloso encuentro de Jesús con los discípulos de Maús. Jesús se hace el encontradizo con ellos y les platica de cómo en las Escrituras se habla de su resurrección. Ya para llegar a la aldea a la que se dirigen los discípulos, Jesús hace como que se sigue de largo, pero ellos le hacen fuerza para que pase con ellos y así Jesús cena con ellos y ahí parte el pan. Con este acto los discípulos reconocen a Jesús, pero en ese mismo momento Jesús desaparece de su vista. Y entre ellos comentan de cómo les ardía el corazón mientras Jesús les explicaba lo que de él decían las Escrituras. Los profetas en las Escrituras inmediatamente se dirigen con el resto de los discípulos para platicar del encuentro con el resucitado. Y ahí les comentan que el resucitado también se le había aparecido a Simón Pedro. Empecemos pues. Cristo resucitado enciende el calor de mi fe y esperanza de tal manera que en esta Pascua de Resurrección la vivencia de la caridad sea el distintivo de mi vida. 13. Y he aquí que en aquel mismo día dos de ellos se dirigían a una aldea llamada Emaús, a 160 estadios de Jerusalén. Después de la manifestación de la resurrección de Jesucristo a las mujeres, por medio de los ángeles se da a conocer la resurrección por medio del mismo Cristo. Por ello dice, y dos de ellos en aquel mismo día iban, etc. Algunos dicen que uno de estos era San Lucas y que por ello ocultó su nombre. 14. E iban comentando entre sí todos estos acontecimientos. Los citados discípulos hablaban entre ellos de lo sucedido, no como creyendo en ellos, sino como admirados por cosas tan extrañas. 15. Y sucedió que mientras ellos platicaban y discutían, Jesús mismo se acercó y se puso a caminar con ellos. Cuando hablaban de él, Jesús se aproximó y los acompañaba para inculcar en ellos la fe de la resurrección y para cumplir lo que había ofrecido de que cuando estén congregados en mi nombre dos o tres, ahí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. 16. Pero sus ojos estaban deslumbrados para que no lo conociesen. A través de todo su evangelio, Lucas ha jugado con el tema de la visión. 9:45, 18:34, 23:3, 35 y 47 y 49. Ahora los articula en los versículos 23, 24, 31, 32 y 35. Al contarnos cómo el Cristo resucitado abre los ojos de sus discípulos para que contemplen su verdadero sentido en el plan de Dios, pero como el relato clarificará los ojos de los discípulos se abren totalmente solo cuando estos muestran hospitalidad a un desconocido. 17. Y les dijo, ¿qué palabras son esas que tratáis de vosotros? Que tratáis entre vosotros andando, no se les manifiesta de modo que puedan conocerle, y en ello obra con suma prudencia, haciéndolo así respecto a los ojos del cuerpo, a la vez que les abría los ojos interiores del corazón, a pesar de que ellos le amaban interiormente, pero dudaban. 18. Y se detuvieron con los rostros entristecidos. Uno llamado Cleofás le respondió, ¿eres tú el único peregrino que está en Jerusalén? ¿No sabes qué ha sucedido en ella en estos días? Conversaban entre sí como si ya desconfiasen de que el Salvador podría vivir, lamentándose de su muerte, y por ello sigue respondiendo uno de ellos, cuyo nombre era Cleofás, y le dijo, tú solo, etc. 19. Les dijo, ¿qué cosas ellos? Lo de Jesús el Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo.
Dice esto porque lo creían un peregrino cuya cara no conocían. Y en verdad que para ellos era un peregrino porque una vez realizada la gloria de la resurrección estaba muy distante de ellos, por lo que aparecía como peregrino para ellos, puesto que no creían aún en su resurrección. 20. Y como lo entrenaron nuestros sumos sacerdotes y nuestros magistrados para ser condenado a muerte y lo crucificaron. La ironía lucana se intensifica en cuanto que los hechos narrados por los discípulos cumplen las profecías de Jesús en 9, 22, 13, del 32 al 33, 18 del 31 al 33. Recitar los hechos de la vida de Jesús y demostrar cómo estos se conectan con sus profecías no abre los ojos de la fe. Nosotros, 21, a la verdad esperamos que fuera él aquel que habría de librar a Israel, pero con todo ya es el tercer día desde que sucedieron estas cosas. Enseguida aparece la mente de los que desesperan, mas nosotros esperábamos que había de redimir a Israel. Digo, esperábamos, no esperábamos, no esperamos, como si la muerte del Salvador se pareciese en algo a la de los demás. 22, y todavía más, algunas mujeres de los nuestros nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro. En verdad dicen esto como no creyendo, porque dicen que fueron asustados, es decir, que estaban desconcertados, pues no consideraban como verdadero el relato lo referido a la presencia del ángel, sino que su estupor y turbación nacían de ello. 23. Y no habiendo encontrado su cuerpo, se volvieron diciendo también que ellas habían tenido una visión de ángeles, los que dicen que él está vivo. Lucas, inexorablemente, conduce a casa su irónico mensaje, la proclamación del Evangelio Pascual de las fieles mujeres discípulos encuentra resistencia y no abre los ojos a la fe. Gran misterio es ver que Jesús resucitado, lejos de ser glorificado sobre la tierra, sigue luchando con la incredulidad de sus propios discípulos. 24. Algunos de los que están con nosotros han ido al sepulcro y han encontrado las cosas como las mujeres habían dicho, pero a él no lo han visto. Cuando Lucas dice que San Pedro corrió al sepulcro, a la vez que afirma que Cleofás dijo que fueron algunos de los discípulos, parece corroborar a San Juan, que dice que dos fueron al sepulcro, pero antes menciona solo a San Pedro, porque María le había anunciado primero este acontecimiento. 25. Entonces les dijo, hombres sin inteligencia y tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Conviene por lo tanto dar fe a lo que dicen los profetas, tanto de los tormentos como de las glorias del Señor, ya que los tormentos abren el paso a las glorias. (26) No era necesario que Cristo sufriese así para entrar en su gloria. El Señor probó a continuación que todo esto no sucediera de un modo eventual, sino como realización de lo que ya tenía planificado. 27. Y comenzando por Moisés y por todos los profetas, les hizo hermenéutica de lo que todas las escrituras había acerca de él. Y si Moisés y los profetas han hablado de Cristo y han predicho que entraría en la gloria por medio de la pasión, ¿cómo puede gloriarse de llevar el nombre de cristiano que no se ocupa de investigar de modo las escrituras que se refieren a Cristo? 28. Se aproximaron a la aldea donde iban y él hizo ademán de ir más lejos. Como dijo el evangelista, los ojos de ellos estaban detenidos,
para que no lo conociesen. El Señor tuvo sujetos sus sentidos en su misma presencia hasta el momento en que iluminase sus corazones por medio de la fe. Por eso sigue, y se acercaron a la aldea donde iban, y él dio muestras de ir más lejos. 29. Pero ellos le hicieron fuerza diciendo, quédate con nosotros, porque es tarde, y ya ha declinado el día. Entró para quedarse con ellos, de lo que decimos que no solo debemos ofrecer hospitalidad a los peregrinos, sino que debemos obligarles, y no solo le obligan con obras, sino también con palabras. Sigue pues diciéndole, quédate con nosotros porque es tarde y ya está inclinado el día. Esto es al ocaso. 30. Y estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió, lo bendijo, lo partió y les dio. Aquí se ve cómo Jesucristo es recibido por los suyos y cómo honra por sí mismo a los que le invitan. Prosigue y entró con ellos. Le ponen a la mesa, le ofrecen alimentos y conocen el modo y conocen en el modo de partir el pan al que no habían conocido por la explicación de las Escrituras. Prosigue, estando sentando con ellos en la mesa, tomó el pan, lo bendijo y habiéndolo partido se lo dio y ellos fueron abiertos los ojos de ellos y lo conocieron. 31. Entonces los ojos de ellos fueron abiertos y lo reconocieron, mas él desapareció de su vista. También dio a entender otra cosa, a saber, que se abren los ojos a quienes comen de este pan para que puedan conocer al Señor. En verdad es grande el poder de la carne de Jesús. Todo el que quiere entender lo que oye, apresúrese a practicar lo que ya puede comprender. El Señor no fue conocido mientras habló, pero se dejó conocer cuando fue alimentado. Prosigue, y él entonces desapareció de su vista. 32. Y se dijeron uno a otro, ¿no es verdad que nuestro corazón estaba ardiendo dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, mientras nos abría las Escrituras? En esto dan a conocer que los sermones pronunciados por el Salvador encienden los corazones de los que oyen en el fuego del amor divino. El alma se enardece al oír la palabra divina, desaparece el hielo de la pereza y el espíritu se eleva al deseo y a la ansiedad de las cosas del cielo. Conviene, pues, oír las divinas enseñanzas y lo que es enseñado por medio de la ley, como si se inflamase por una porción de antorchas. 33. Y levantándose en aquella misma hora se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los demás. Ardía pues el corazón de aquellos, o por el fuego de las palabras del Salvador por las que se sostenían tantas verdades, o bien porque mientras él explicaba las Escrituras, tocaba interiormente el corazón de los que le escuchaban, haciéndoles comprender que era el Señor quien hablaba. 34. Los cuales dijeron, realmente resucitó el Señor y se ha aparecido a Simón. La oración de Jesús ha sido eficaz, Simón ha sido también perdonado y está capacitado para fortalecer a sus hermanos cristianos en el camino. 35. Y ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo se hizo conocer de ellos en la fracción del pan. No se aparecía a todos del mismo modo cuando sembraba la semilla de fe, porque el primero que lo vio y se cercioró lo refería a los demás. Después, continuando con el uso de la palabra, disponer el ánimo de quien le oía para que viese. Y hasta aquí hemos visto el suceso de Maús. Pues este video trata del maravilloso encuentro de Jesús con los discípulos de Maús. Jesús es el encontradizo con ellos y les platica de cómo en las Escrituras se habla de su resurrección. Ya para llegar a la aldea a la que se dirigen los discípulos se hace como que sigue de largo. Pero ellos le hacen fuerza para que pase con ellos y así Jesús cena con ellos. Y ahí parte el pan. Con este acto los discípulos reconocen a Jesús, pero en ese mismo momento
Jesús desaparece de su vista. Y entre ellos comentan de cómo les ardía el corazón mientras Jesús les explicaba lo que de él decían los profetas en las Escrituras. Inmediatamente se dirigen con el resto de los discípulos para platicarles del encuentro con el resucitado. Y ahí les comenta que el resucitado también se le había aparecido a Simón Pedro. Es así como damos por terminada la perícopa de Emaús. Con el favor de Dios nos vemos en el próximo video. En tanto reciban un abrazo de Pascua. ¡Abur!